Aquellos son unos gusanos. Deberías mantener tu distancia de ellos. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo oraba: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, adúlteros, o como ese recaudador. Mientras el recaudador de impuestos no se atrevía a mirar al cielo. Sino que decía: Dios, ten piedad de mí. Soy un pecador. Dios bendijo al recaudador de impuestos, no al fariseo. El que se hace grande será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo, ven. Esta escena ejemplifica de manera eficaz lo que queremos enseñar el día de hoy, el tema que consiste en la pobreza en el espíritu. Porque dice la palabra en Mateo 5:3, Jesús enseñándole a sus discípulos: dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y por qué digo que esta escena ejemplifica de mejor manera lo que queremos enseñar hoy? Porque es la parábola de esas dos personas, una que tenía realmente la pobreza en espíritu, que entendía, como vamos a desarrollar ahorita más adelante, entendía lo que significa estar pegado a Dios, estar unido a Él, y el otro ejemplo de la otra persona que estaba orgullosa dentro de sí por lo que supuestamente tenía. La pobreza en el espíritu no tiene nada que ver con el dinero. Una persona puede llegar a tener muchos recursos económicos y puede llegar a ser una persona pobre en espíritu. Tampoco tiene que ver con el desánimo. No quiere decir que sea una persona apagada emocionalmente. No, lo que Jesús nos quiere enseñar con este pasaje es que dichosos los que entienden su posición delante de Dios. Y para poder explicarte qué es ser pobre en espíritu, te voy a dar 4 características de una persona que le agrada a Dios. La primera de ellas es una persona humilde. Cuando vemos Primera de Pedro, capítulo 5, observamos lo que dice la palabra de Dios. Asimismo, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Una persona humilde realmente no es alguien, como decía inicialmente, que no tiene dinero o que sea apagada emocionalmente. Una persona humilde realmente es alguien que entiende quién es delante de Dios y quién no es. Alguien que tiene una medida exacta de lo que Dios quiere que él tenga. Decía C.S. Lewis: la humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar en sí mismo menos. Y también Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decía: la humildad es hacer una estimación correcta de uno mismo. Realmente, cuando tú eres una persona humilde, te estás acercando a lo que dice Jesús de la pobreza en espíritu. Otra característica muy importante para una persona pobre en espíritu es una persona que no busca reconocimiento de los demás cuando hace las cosas. Cuando le sirve a los demás, siempre lo hace con un bajo perfil, como dice Mateo capítulo 6, versículos 1 al 4. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados,
No lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu ofrenda sea en secreto. Así tu Padre que ve lo que hace en secreto, te recompensará. Una persona que es pobre en espíritu entiende que las cosas no las hace para los demás. De hecho, este mismo pasaje, Mateo capítulo 6, también nos habla no solo de la ofrenda, sino también nos habla de la oración y también nos habla del ayuno que a Dios le agrada. Y no es propiamente el público, no es propiamente yo decir un pocotón de palabras para que los demás vean qué tan elocuente y qué linda es mi relación con Dios. Y en el caso del ayuno, qué persona tan cercana a Dios, que entiende el sacrificio, que entiende la relación con Él. No, la pobreza en espíritu consiste precisamente en tener ese perfil bajo. Número 3. Las personas pobres en el espíritu tienen una manera particular de tratar a otros. Precisamente hablando del servicio y hablando de la calidez, la cercanía y la empatía, que son características muy particulares de una persona pobre en espíritu. Es una persona que trata a los demás como si ellos fueran superiores a sí mismos. Juan capítulo 13, versículo 12 en adelante dice que cuando Jesús le terminó de lavar los pies a sus discípulos, dándoles ejemplo de servicio, de lo que estoy hablando precisamente, Él les dijo: ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque yo lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Esto nos dice claramente que cuando una persona tiene ese perfil, esa calidez y ese servicio con los demás, tiene pobreza en el espíritu. Número 4. La gratitud los caracteriza. Es un sello muy importante el que tenemos nosotros como cristianos que entendemos la pobreza en espíritu cuando le agradecemos a nuestro Dios todo lo que tenemos y también lo que no tenemos. Quiero agradecerte por estar en sintonía, por acompañarnos todos los lunes como hoy, y te quiero invitar a que participes esta semana muy activamente en nuestras redes sociales. Dios te bendiga y que tengas la mejor semana.